Buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Zapata. Yo soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana y en el momento me encuentro realizando el tercer año de Medicina de la Actividad Física y el Deporte en también la UPB. El día de hoy vamos a hablar de suplementación en los gimnasios. Entonces, constantemente, el mercado actual, las redes sociales y los influenciadores nos ofrecen muchísimos suplementos. Hay una amplia gama de suplementos en el mercado y están disponibles en tiendas, en redes sociales e incluso en los mismos gimnasios, lo que nos hace preguntarnos siempre cuáles son realmente los suplementos que funcionan. Entonces, primero hay que definir qué es un suplemento. Un suplemento es un alimento o un componente alimenticio, nutriente o un compuesto no alimentario que se ingiere con el propósito, además de la dieta habitual, de lograr un beneficio específico, ya sea para la salud o para el rendimiento. En pocas palabras, es algo que se utiliza porque con la dieta normal no se logra suplir las necesidades. Entonces, según el consenso de suplementos, los suplementos se utilizan para prevenir o tratar las deficiencias de nutrientes, para proporcionar energía y nutrientes, para mejorar directamente el rendimiento o de manera también indirecta. ¿Cómo se realiza de manera indirecta? A través de la mejora de la salud inmunológica, de la capacidad de rendimiento y de recuperación o a través de los cambios de la composición corporal. Entonces, cuando hablamos de suplemento, vamos a encontrar que aquellos con mayor jerarquía científica son la suplementación con proteínas y con creatina. Los suplementos que probablemente puedan favorecer algunas adaptaciones al entrenamiento con el aumento de la síntesis proteica y entre ellos se encuentran el omega 3, la vitamina D, los BCAAs, los aminoácidos esenciales, el HMB y la leucina. Y otros de los cuales se habla muchísimo, pero la evidencia aún no respalda su uso para ese aumento de masa muscular, como son el CMA, que es el zinc magnesio, la glutamina, el ATP, el ácido fosfatídico, el ácido ursólico y la ashwagandha, que es un adaptógeno que es utilizado más que todo para mejorar el sueño. Entonces, a través de la suplementación y el entrenamiento, se logra aumentar entonces la síntesis de proteínas y disminuir la degradación de las mismas. Y para que esto ocurra, es esencial el estímulo a través del ejercicio de fuerza, seguido entonces de una suplementación con proteína, luego con creatina y posiblemente una suplementación con BCAAs y leucina y muy posiblemente en el futuro con omega 3 y HMB. Entonces, la mayoría de las personas que asisten al gimnasio buscan lograr una hipertrofia muscular. Y una vez se realiza este entrenamiento de fuerza, se producen ciertas adaptaciones en nuestro organismo. Entonces, a nivel primario, dentro de las primeras 4 horas posteriores al entrenamiento, se realiza a nivel de la fibra muscular una extensión de los miofilamentos, una disrupción de los sarcómeros y una transmisión de la fuerza a través de la línea Z. Todo esto genera una pérdida de fuerza muscular. Luego se tienen a nivel secundario a las primeras 24 horas aumenta el influjo de calcio en el músculo, hay inflamación local, producción de radicales libres de oxígeno y activación de los sistemas proteolíticos. Todo esto ocurre en las primeras horas posteriores al entrenamiento y hay una remoción y degradación de esas proteínas musculares dañadas. Y es ahí donde también se produce el DOMS, que es un dolor muscular de inicio retardado. Posteriormente, más o menos a las 48 horas, también hay DOMS y ocurre un daño en las membranas celulares con un escape de esas proteínas intramusculares. Y es por eso que ya cerca de las 72 horas es cuando se inicia esa liberación de citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento, como son el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que aumentan esa reparación de proteínas musculares que han sido dañadas y son los que nos ayudan a producir la anhelada hipertrofia. Es por esto que cuando realizamos entrenamiento de fuerza no deberíamos repetir un mismo ejercicio o trabajar una misma zona muscular hasta que no haya una recuperación de por lo menos 72 horas para lograr nuestro objetivo, que es la hipertrofia. Entonces, es muy importante entender cuando se habla de hipertrofia como tal. Se han evaluado muchísimas personas cuando se realizan entrenamientos de fuerza y en este estudio, por ejemplo, midieron el área transversal del músculo y encontraron que durante las primeras 8 sesiones realmente lo que ocurría era un edema muscular que era inducido por el ejercicio y que la hipertrofia como tal se obtenía luego de 16 a 20 sesiones de entrenamiento de fuerza.
Entonces, hablando eso en semanas, las primeras 2 semanas hay muchísimo daño muscular y la síntesis proteica que conduce a una ganancia muscular como tal inicia alrededor de la semana 10. Es decir, que en esas primeras 2 semanas ahí es un fenómeno que orienta pues como a la reparación del músculo y ya es entre la tercera y la cuarta semana que ya se va viendo pues como una orientación a esa hipertrofia y cerca ya de la semana 10 es donde realmente ocurre la hipertrofia neta y hay una disminución posterior y es por esto que por las adaptaciones al entrenamiento más o menos entre la semana 12 y 15 debería modificarse el método. Entonces ya volviendo a la parte de los suplementos, ¿dónde actúan esos suplementos? Entonces aquí tenemos una proteína muscular. Entonces la proteína como tal, esa suplementación aumenta la formación y la diferenciación de las células satélites. Incrementa ese PGC1 alfa para aumentar entonces la biogénesis mitocondrial y estimular el mTOR para aumentar entonces la síntesis de proteínas. La creatina, por su parte, es capaz de estimular las células satélites, de aumentar la transcripción proteica de los núcleos ya existentes, aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y aumenta la estimulación de ese mTOR para aumentar la síntesis de las quinasas. El omega 3, por su parte, estimula el número de mionúcleos y aumenta la expresión de ese PGC1 alfa para aumentar esa miogénesis mitocondrial. La leucina y los BCA van a estimular directamente el mTOR de manera positiva. La vitamina D muy posiblemente aumenta la expresión de los receptores de andrógenos y aumenta la expresión de proteínas en el núcleo. El ácido ursólico estimula directamente ese factor de crecimiento tipo 1 de la insulina y puede inhibir la activación del sistema ubiquitina-proteasoma para evitar la degradación muscular. El ácido fosfatídico posiblemente tenga interacciones positivas con ese mTOR y finalmente la L-carnitina tiene un aumento de la expresión de los receptores de andrógenos para ese aumento de la testosterona a nivel de la célula muscular. Pero entonces simplemente vamos a hablar de los suplementos que tienen mayor evidencia. Entonces los primeros de los que vamos a hablar es de las proteínas. Entonces la síntesis de proteínas musculares aumenta de un 30 a un 100% en respuesta a una comida que contenga proteínas. Esto es lo que llamamos un balance neto de proteínas que es positivo y debido a que esas proteínas tienen alta cantidad de aminoácidos esenciales. Esa concentración de aminoácidos esenciales es la que regula las tasas de síntesis de proteínas dentro de ese músculo cuando está en reposo y después del ejercicio. Entonces la respuesta anabólica a la alimentación es muy pronunciada, pero hay que tener en cuenta que es transitoria. Es por eso que en esa fase postprandial entre 1 a 4 horas es donde se aumenta muchísimo más esa síntesis de proteínas musculares y tener en cuenta que periodos prolongados de ayuno, pues esa síntesis va a disminuir. Entonces es por esto que lo ideal es realizar 6 comidas diarias con 2.3 a 3 horas de espacio entre cada una para mantener un anabolismo que sea constante y lo más importante, introducir en todas esas comidas grandes cantidades de proteína y es por esto que la proteína en polvo como suplemento es una opción cuando no se logra suplir con comida esos requerimientos. También hay que tener en cuenta que los estudios han demostrado que no hay un aumento de esa síntesis proteica si se combina la proteína con carbohidratos versus cuando se da la proteína por sí sola. Se ha visto que es que la utilidad de esos carbohidratos que están mezclados con esas proteínas en polvo se utilizan más para la recuperación de las reservas de glucógeno muscular. Es por esto que tenemos que tener muy en cuenta que las proteínas son un alimento y que debemos identificar las cantidades de carbohidratos con las que estas proteínas están mezcladas porque es mucha la creencia de que las proteínas engordan y realmente no engordan, pero si están acompañadas de una cantidad hipercalórica, pues en ese caso sí engordarían. Entonces, para la suplementación se busca un consumo diario de proteínas mediante la alimentación y las ingestas diarias o esa cantidad mínima recomendada es de 1.6 a 2 gramos por kilo día. Y cuando se logra esto, hay una relación positiva con la suplementación para la mejora de la fuerza y de la masa muscular. Incluso se ha visto que la suplementación con proteína puede lograr aumentos desde 0.5 a 1.5 kilos de masa muscular. Entonces ya hablando como tal de esta suplementación, en el mercado existe una amplia gama de proteínas que están divididas en de origen animal y de origen vegetal.
se encuentran desde proteínas que son derivados de la leche de vaca, como son la proteína de suero o la caseína, derivadas del huevo como la de albúmina, pero también hay de garbanzo, de espirulina, de arroz, de arveja, de calabaza, de papa, de soya, de carne, de cáñamo, incluso de caldo de hueso de pollo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las proteínas de origen animal generan una mayor respuesta anabólica porque el índice de eficiencia proteica en ellas es muchísimo mayor. Además, la leucina, que es el aminoácido principal para la síntesis de proteína muscular, cuando se realiza esta comparación, se tiene en cuenta que la proteína aislada de suero es la mayor fuente de leucina. Es por eso que esa proteína de suero, cuando se toma antes del ejercicio de fuerza, genera mayor activación de esos emetor y las proteínas de señalización para lograr esa síntesis de proteínas musculares. Entonces es por esto que se dice mucho que las proteínas intactas como el huevo, el suero, la caseína, la carne de res y la soya provocan una mayor respuesta anabólica que puede ser similar o mayor en magnitud a la forma libre de los aminoácidos. Teniendo en cuenta también en qué momento se toma la proteína, vemos que el consumo después del ejercicio de fuerza promueve de forma aguda un equilibrio positivo de proteínas musculares y si se repite en el tiempo se va a lograr mucha mayor hipertrofia. Entonces, se ha visto que esas tasas de síntesis muscular después del entrenamiento alcanzan su punto máximo hasta 3 horas después de entrenar y permanecen elevadas entre 24 a 72 horas. Entonces, el pico máximo de esas proteínas de señalización se ha visto que es después del ejercicio. Y tenemos entonces que hablar aquí de la sincronización de la proteína porque se habla que cerca de ese entrenamiento aeróbico o de fuerza, tiene una ventana más o menos de 2 horas para proporcionar una mayor activación de todas esas vías de señalización molecular y regular esa síntesis de proteínas miofibrilares. Entonces es por esto que hay que tener muy en cuenta el momento de esa ingesta que generalmente es alrededor de después de la sesión de entrenamiento. Aunque se ha visto que la ingesta total de proteínas en el día es el mayor predictor de hipertrofia muscular y no tanto la sincronización. Es por esto que tomarla después del entrenamiento, si se nos olvida, no hay ningún problema si logramos cada 3 horas ese mantenimiento de la proteína. Es muy importante la importancia también de la comida que se consume antes del entrenamiento. Entonces hay que tener en cuenta cuándo se consumió la última vez antes de entrenar, el tamaño de esa comida que se hizo, la composición de esa comida y el total de proteínas diarias de la dieta, y esto es realmente lo que va a funcionar para lograr esa hipertrofia. Y también se ha visto que la ingesta de proteínas en el tiempo puede favorecer una mayor hipertrofia muscular y se han visto cambios significativamente mayores después de 10 semanas de entrenamiento junto con la suplementación de proteínas. Y es por esto que se habla que de 20 a 40 gramos de cualquier proteína de alto valor biológico antes o después del ejercicio de fuerza parece ser más que suficiente para estimular al máximo esa síntesis de proteínas musculares. Ya hablando en cuanto al uso de proteínas en la noche, pues entonces comer antes de dormir siempre va a ser controvertido, pero se ha visto que el uso de bebidas ricas en proteínas 30 minutos antes de dormir y 2 horas después de la última comida aumenta esa síntesis de proteínas musculares durante la noche y acelera el metabolismo en la mañana siguiente de manera muy aguda, junto con mejoras en el tamaño y la fuerza de los músculos durante 12 semanas que se hicieron los seguimientos de entrenamiento. Entonces la proteína que se utiliza en las noches es la caseína y se utilizan entre 30 a 40 gramos de esta. ¿Por qué la caseína? Porque tiene una digestión muchísimo más lenta. Entonces da ventajas a esa recuperación de síntesis de proteínas musculares y además mantiene la lipólisis y la oxidación de las grasas. Incluso aunque no es estadísticamente significativo, algunos estudios reportan que hay unos aumentos matutinos de esa tasa metabólica basal en las personas que tienen obesidad, entonces podría ser un objetivo en esta. Ya hablando como tal de la seguridad de las proteínas, a pesar de que hay una gran cantidad de estudios que demuestran la seguridad de las mismas, todavía existe una gran preocupación por las implicaciones clínicas de consumir mayores cantidades de proteínas, especialmente para la salud renal y hepática. Sin embargo, diferentes revisiones publicadas sobre este tema han demostrado que ese aumento en la ingesta de proteínas por parte tanto de los atletas competitivos como de los individuos activos no proporciona ninguna indicación de daño hepatorrenal, incluso
incluso varios estudios han demostrado que no hay efectos adversos con la ingesta alta de proteínas y se han evaluado incluso dietas de hasta 4.4 gramos por kilo día de proteínas durante más de un año y no se ha visto alteraciones. Entonces, ciertamente está muy claro que las personas con insuficiencia renal se benefician de esas dietas con restricción de proteínas, pero no es apropiado extender esta fisiopatología a los individuos que son entrenados o que realizan ejercicio, que por lo demás son saludables y que no están clínicamente comprometidos. Incluso la OMS respalda de que con el uso de suplementos no hay daño renal con estas dietas altas en proteínas. Ya pasando como tal a hablar de la creatina, entonces cuando se ingiere creatina, esta entra en la célula incrementando la reserva intramuscular de creatina y una pequeña reserva de agua. Eso se conoce como un pool de creatina. Este aumento de creatina y agua intracelular va a inhibir la función de la miostatina, que es la proteína que está encargada de inhibir el crecimiento muscular, y también va a activar muchos genes que son osmosensibles y que son capaces de activar la transcripción de genes y factores neogénicos. Estos genes van a iniciar toda una cascada para que se active la formación de células satélites. Además, todo ese pool de creatina va a hacer que se aumente la fosforilación de proteínas que están relacionadas con la formación de células musculares y todo esto conduce a que haya un aumento de la síntesis proteica. Esto nos lleva a pensar que entonces con creatina aumenta la fuerza y la tolerancia al ejercicio. Entonces, todos los estudios concluyen que la suplementación con creatina favorece el desarrollo de fuerza muscular, el volumen muscular, el aumento de la intensidad del entrenamiento y una rápida recuperación posterior. Entonces, se ha visto y se ha documentado que la suplementación con creatina lleva a aumentar entre 1 a 3 kilos de masa libre de grasa, porque no solamente aumenta las proteínas musculares, sino que también aumenta la reserva de glucógeno muscular y la captación de agua por el músculo, y tiene muchos mayores beneficios cuando se consume a 1 hora antes del entrenamiento, ya que su pico de consumo se encuentra posterior, y se habla mucho de que es ideal que se combine con un alimento o con una bebida que contenga carbohidratos para mayor utilidad. En cuanto a la dosis de creatina como tal, entonces se habla mucho de fases de carga y de fases de mantenimiento. Entonces la fase de carga es que durante 5 a 7 días se toman 20 gramos por día dividido en 3 tomas, el 25% con el desayuno, el 25% 1 hora antes del ejercicio y el 50% posterior al ejercicio. Y posteriormente se realiza la fase de mantenimiento, que involucra una sola dosis de 3 a 5 gramos por día, pero se inicia simplemente con la fase de mantenimiento, no hay ningún problema. En cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada o los BCAAs, tenemos que esos BCAAs son la leucina, la isoleucina y la valina. Y el hecho de que esa leucina estimule la proteína de mTOR es lo que va a producir un aumento en la síntesis proteica. Entonces, esos BCAAs tienen como función principal la síntesis proteica y por otro lado también evitar la degradación de las proteínas. La ingestión de esos BCAAs va a estimular al máximo esa síntesis miofibrilar después de el ejercicio por la estimulación de esas vías de iniciación de ese mTOR, y al cabo de más o menos 1 o 2 horas posterior con esta suplementación se cree que inicia esa activación. Es por esto que lo ideal es consumir estos suplementos antes de realizar ejercicio para que se aumente esa síntesis entre ese periodo posterior. Aunque muchos estudios han demostrado que no es ideal para la hipertrofia, ya que no es tan efectiva como cuando se consume proteínas completas, como es el caso de los alimentos o el polvo de proteína. Entonces, muchas veces se ha visto que pueden recomendarlo, pero no es ideal para la hipertrofia porque no es tan efectivo. Entonces, en cuanto a la cantidad de aminoácidos esenciales, se ha visto que estos suplementos contienen hasta 5 gramos de cada uno de ellos y que se recomienda la ingestión de hasta 10 gramos al día, es decir, 2 scoops, para lograr o suplir las necesidades de proteínas diarias. Estos serían ideales cuando en aquellas personas que tienen una restricción para el consumo de proteínas o que tienen alergia a la proteína. En cuanto al omega 3, entonces la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados posiblemente tiene una acción en el factor de transcripción que induce la creación de citoquinas proinflamatorias, que es el NF-κB.
y de esa manera puede inhibir esa expresión para reducir la inflamación y activar en mayor medida el PGC1-alfa, que es un estimulador de la biogénesis mitocondrial, además de aumentar la supervivencia celular y de esa manera posiblemente aumentar la expresión del mTOR para el crecimiento de las miofibrillas. Sin embargo, todo esto, digo posiblemente, sigue siendo una descripción meramente teórica, ya que se ha demostrado que sirve para la parte inflamatoria, principalmente por ese efecto de reparación muscular, pero no se ha logrado demostrar que haya un efecto en la hipertrofia como tal. Entonces, la evidencia científica nos dice que tiene efectos en la hipertrofia más a nivel teórico que práctico, y se habla que sus efectos antiinflamatorios pueden ayudar a la reparación, pero no hay evidencia como tal aún de que aumente el tamaño de las miofibrillas. Ya hablando del beta-hidroximetilbutirato o el HMB es un metabolito de la leucina. Su función principal, pues, en el rendimiento deportivo es evitar la degradación proteica y así aumentar la síntesis y la fuerza. Se postula que ese HMB es un supresor de ese catabolismo proteico y se cree que además genera una reducción significativa en la CPK y en la LH, que se manifiestan principalmente cuando hay una lesión muscular asociada a estados de ayuno prolongado o de posterior al entrenamiento. Es muy probable que ese HMB tenga un efecto positivo en el metabolismo muscular a través de esa vía del mTOR y del sistema ubiquitina proteasa, aunque no se conoce muy bien los mecanismos responsables de esos efectos, y se cree que puede tener una disminución de la proteólisis, abriendo una interesante línea de investigación en futuros estudios, pero hasta el momento no se ha logrado tener una evidencia clara de si realmente sirve para la hipertrofia. Es por esto que la mayoría de los estudios concluyen en que no tiene efectos positivos en la hipertrofia para la población general, que tiene algunos efectos en esa masa libre de grasa en atletas que tengan requerimientos superiores a los 1.6 gramos de proteína por kilo al día y que no sean logrados a través de la alimentación, y tampoco la suplementación con la leucina por sí sola, que es el derivado del HMB, tuvo efectos positivos para mejorar esa masa muscular. Como conclusión, entonces, podemos decir que ¿cuáles son los más efectivos? Como conclusión son la proteína y la creatina. ¿Por qué? Porque tienen más estudios y son los que tienen mayores efectos en la práctica clínica. Pero siempre tener en cuenta que se debe intentar consumir alimentos integrales que contengan todas esas fuentes de proteína de alta calidad, y si eso no es posible, entonces la suplementación con proteína es un método que es seguro para ingerir toda esa proteína de alta calidad que se necesita, y que se ha demostrado que los suplementos con creatina también sirven para mejorar tanto la hipertrofia muscular como el rendimiento deportivo. Posteriormente, ¿qué más recomendaría? Los BCA y la leucina, que también son beneficiosos para esa síntesis de proteínas musculares cuando no se puede consumir esa proteína de alta calidad o la suplementación con proteína, y que muy posiblemente en el futuro, cuando tenga mayor evidencia, utilizaremos el HMB o el omega 3. Quisiera agradecerles, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestro congreso. Espero que haya sido de su gusto. Cualquier duda pueden escribirme a través de nuestro Instagram, que estaré pendiente a todas sus preguntas. Feliz tarde.